Estamos aquí en el estudio con el doctor Ciro Maguiña. Le agradecemos esta deferencia, vicedecano del Colegio Médico, hace una semana exactamente. Nos dijo que entrábamos a semanas claves, que si no se alargaba la cuarentena, esto podía desbordarse y salirse de las manos. Dicho y hecho, se alargó, estamos hablando hasta el 26 de abril, pero a ver, a darle la bienvenida, quiero preguntarle, entramos a una semana dolorosísima, dificilísima, y alguien ha dicho que el 21 de abril es una fecha clave. Sí, gracias, Mónica, y obviamente nosotros optamos con la verdad y manteniendo la pasividad, pero también no el pánico, es bien importante, porque me han sacado incluso un troll diciendo que esto es un caos. Hay que aclarar, hay gente malintencionada como estos corruptos que hemos visto, ¿no? Desmiento a esa gente que usa mi nombre, mi cargo, diciendo que esto es un caos. Bueno, ¿en dónde estamos parados entonces? Entonces, es una situación delicada, muy delicada hay que decirlo, donde esta ola que está subiendo, ya cuando se han sincerado las cifras que pedíamos correctamente, creo que eso el presidente ha escuchado al Colegio Médico, y creo que este sinceramiento nos permite ver que el escenario que se viene en estas 2 o 3 semanas es de incremento sostenido. Ahora, obviamente, ya ahora se tienen más pruebas rápidas, se ha hecho Se pretende hacer 12.000 diarias. Así es, con eso vamos a tener mapeado mucho mejor. ¿Y por qué es importante esto? Porque vamos a ver en qué parte de San Juan Lurigancho, de Comas, están los bolsones. Si eso no se hace ahora, vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque esos son los cordones que van a diseminar y mantener en Lima, en las regiones. Entonces, para hacer los cordones, para decir, este es el foco principal, entran con todo. O sea, las medidas generales están dando resultados, pero ahora lo que se tiene que hacer es acordonar, hacer selectiva medidas más radicales incluso. Tanto en Lima como en las regiones. Porque si no hacemos eso, nos va a desbordar toda esta masa, son millones de personas que circulan, y si levantan las medidas y si no tenemos controlar estos cordones, va a ser realmente no los 5.000, 10.000, 20.000. Entonces, hoy creo que hemos señalado, hemos conversado incluso en el comité de expertos, que esta es la prioridad en los conos, en las regiones donde hay mucha densidad poblacional, y con las pruebas que ahora el presidente ha señalado, entrar con todo. Cuarentena localizadas, toque de quedas, entrar con municipios, en fin, la estrategia tiene que ser como una guerra de guerrillas, entrar en esos focos con todo. Claro. Pero requiere recursos humanos. Contratar más gente, más médicos, y el Colegio Médico tiene un grupo importante de médicos que está colegiando, porque el actual contingente ya no alcanza para el... ¿Cuántos médicos están en el frente en este momento? Ahorita, digamos, hay somos 330.000 personas de personal de salud. Hay, digamos, médicos que no están trabajando por la edad, porque mayor de 60 años es peligroso. Sí, hay un problema con el audífono, pero eso suele pasar en directo, no se preocupe. Entonces, estamos, hay un contingente, un 30%, por ejemplo, del seguro uno trabaja porque son diabéticos, hipertensos, es lógico, no se exponen a la muerte, y entonces tenemos un déficit de médicos, y cuando suban a más casos en el Perú, va a haber problemas serios, porque realmente ya va a colapsar el sistema por falta de recursos humanos. Ok, entonces, se ha dado las 2 semanas posteriores, que usted mismo lo ha ratificado, como semanas donde lleguemos al pico de la epidemia, ¿o eso no necesariamente va a ocurrir? Lo más probable es que casi a fines, en la fecha que ha señalado, estemos... O sea, la última semana de abril. La penúltima. Estemos ya llegando a la meseta. A la cumbre. A la cumbre. Y ahí, si hemos alcanzado 10.000, 12.000, 15.000, según la contención que hagamos, va a permitir o mantener una semana más o todavía suspenderlo bajo distintas modalidades, una cuarentena más restringida. Pero eso es pensando solamente en los pasivos, Mónica. Hay que pensar lo que te dije antes. Claro. Hoy están circulando... En la selectividad, digamos, geográfica. Como una guerra de guerrillas, hay que entrar a varios frentes. Y el frente popular, yo diría, es el frente más delicado. Donde ahí creo que el Ejecutivo tiene que entrar con todo. Ya hay pruebas, felizmente. Con esas pruebas se detecta, las pruebas son muy específicas, hay que decirlo, se han hecho estudios, hay que felicitar al INS, sirven para el diagnóstico. Especialmente en este mapeo en lugares donde recién empieza. Usted se refiere a las serológicas, a las rápidas. Exactamente, esa es la que sirve. Porque inicialmente se había criticado esa prueba. Pero dijimos que eran buenas, solo hay que saber cómo, cuándo y dónde. Ahora es en donde hay que aplicar esta estrategia de diagnóstico para que en base a más recursos, más médicos, más enfermeras, logremos pues poco contener esta ola que está creciendo. El presidente Vizcarra dijo que estábamos duplicando cifra de contagios cada 5 días. Así es. Si hoy tenemos 7.519, quiere decir que en 5 días vamos a tener prácticamente 15.000. Puede ser según
lo que se ha hecho en estos días, esta contención de toque de queda, puede ser entre 12.000 a 15.000. Entonces, por eso siempre insisto que este es dinámico. Y si las medidas, yo creo que si algunas han funcionado, toques de queda de 4 días, va a funcionar. Pero de nada vale esas medidas, Mónica, cuando por otro lado está que se dispara, los mercados lo hemos visto, etcétera, todo lo que ustedes han mostrado. Entonces creo que estamos en un momento crítico donde las acciones tienen que ser radicales en varios frentes. Ya no solamente pensar en los hospitales, los pacientes que van a Vitarte, a Cayetano, no, esa es ya la consecuencia, sino lo que está viniendo por atrás, y eso es clave en estas 2 o 3 semanas, porque si logramos bajar un poco la cantidad de contagiosos en los conos, en las regiones, para mayo vamos a tener menos infectados, porque va a haber más infectados, pero ya no vamos a tener lo que sería una catástrofe epidemiológica. Entonces, yo creo Ahora, que la catástrofe tiene que ver con números de camas UCI, que es lo que hemos estado tratando de hacer, es decir, ganar tiempo. Estamos hablando de, vamos a tener efectivamente la cuarentena, que va a ser 42 días, luego se podrá flexibilizar en algunos casos, pero en otros se tendrá que radicalizar. Pero el tema acá es que si hoy tenemos 504 camas de UCI, lo que se pretende es llegar a 1.000. ¿Eso sería suficiente en las circunstancias y los números que estamos viviendo aquí si en el hacemos Perú? las estrategias en los distintos frentes, llegaríamos al tope. Pero creo que el escenario, en función de la magnitud que se ve en esta semana, capaz rebalse eso, Mónica. Por eso es que ya he visto que están saliendo máquinas respiradores, me alegro por la Marina, la Católica, la Marina, la, UNI, la Unidad de Ingeniería, en Lambayeque. Creo que eso va a ser, Universidad. tener 100, 200 va a ser un alivio, porque es aporte peruano de la ciencia y la investigación, ¿no? Creo que felicitar a todos ellos que en un momento crítico están aportando a la ciencia, y el Estado tiene que exponer a todo, darle todas las facilidades, porque no hay ventiladores en el mundo. Sé que en el Estado están rescatando muchos ventiladores, incluso pueden servir una cosa que hace poco un colega me dijo, los ventiladores de los que usan los anestesistas, porque ya no se opera mucho, también puede servir para ayudar en este momento crítico, porque todo vale hoy día, porque es la vida que está en juego. Y me permites un alcance en nombre del Colegio Médico. Felicitamos al ministro porque nos ha acatado muchas de las cosas que pedimos hace unos días, pero hay cosas incompletas. Por ejemplo, el seguro de vida han dado por un grupo de personas. A los médicos. Pero tienen que verlo también a los residentes. A los serumistas, a los residentes, claro. A los terceros. Hay muchos médicos que están jugando su vida. Sí. Entonces yo pido que eso se amplíe, Mónica, porque estamos en una batalla donde muchos están... ¿Cuántos médicos están contagiados? Tengo la serie, 190 médicos, han muerto hace poco, mis condolencias a la familia del médico de un centro de salud, más de 60 años, que no debió ir a trabajar, y eso duele. Hay 11 cuidados intensivos, 2 graves, y así como hay policías enfermas, entonces son el grupo que tenemos que protegerlo. Ciertamente. Es un tema que pedimos siempre. Mira, nosotros como Colegio Médico hemos comprado 100.000 soles en máscaras, estamos comprando. Vamos a comprar medicamentos para los pacientes graves con los fondos que teníamos. Pero ante la magnitud del problema parece que nada es necesariamente suficiente. Hay que enfocarnos en darle la protección necesaria. La gente se asusta mucho, y con razón, evidentemente, porque puede haber gente que se está muriendo en sus casas. Esto va a pasar también. Es más, el propio ministro de Salud, yo creo que en unas declaraciones sumamente reales e impactantes, ha dicho que va a haber muertos incluso en casa y en la calle. O sea, eso es lo que se nos viene. Claro. Eso es lo que ha dicho él mismo. Yo no voy a repetir lo que él ha dicho, pero si no hacemos estas medidas extremas, es probable que eso sea una realidad pronta. Y por eso es que donde existe la mayor cantidad de gente pobre, humilde, que ahora hemos visto la última data, en San Juan Lurigancho, en Comas, están los más infectados hoy día, de la data última que tenemos del Ministerio. Entonces, en esos lugares como en Vía María y los lugares de los conos, tenemos que entrar, digo, con todo, Mónica. Cuando dice con todo, ¿a qué se refiere? Primero, con recursos, no hay personal, médicos, enfermeras, tecnólogos, biólogos, con todo el personal, con brigadas que vayan a las casas a tomar las muestras, y a los positivos dicen, muy bien, usted se queda en cuarentena. No, que entre otra, usted se queda. Viene la policía, viene el ejército. Y hacen el cerco. Y hacen el cerco. Tiene que ser, porque de otra manera no va a funcionar. No, que yo trabajo, entonces se le da sus víveres. O sea, tiene que ser integrar el apoyo por gente pobre. Entonces ya ir a los cerros, ir a los pueblos jóvenes, todos lugares donde ahorita es fácil hacer la prueba. La prueba es 10 minutos.
Es una prueba sencilla que se hace... Y ya no a quien está presentando solamente síntomas, sino está usted hablando de pruebas a todos los que están en esa población vulnerable. Sí, y son millones, recuerdan. San Juan de Lurigancho, 1.200.000. Sí, es el más grande. Es Bayóvar, es Huáscar, no lo sé. Entonces, eso va a permitir que el Ministerio, con toda la fuerza que tiene que entrar con todo. Eso ya lo están viendo, lo estamos discutiendo, porque esa va a ser tal vez una estrategia innovadora dentro de lo que se hizo con las cuarentenas, todo lo que ha hecho el presidente, correcto, pero eso no basta. Incluso tú puedes ser un mes más cuarentena, pero si siguen los focos, de nada vale. ¿De qué dependería que el 26 de abril el presidente diga que se continúa con la cuarentena o se empieza a flexibilizar en algunos lugares y acotar en otros? Por ejemplo, hay lugares de Lima donde ya incluso se ven menos casos, los primeros casos de Surco, sí. San Borja, ahora hay menos casos, porque ahí han acatado, ¿no? Entonces, por lo tanto, esas zonas pueden... Han acatado el aislamiento. Exacto. Y ese es el resultado del acatamiento. Y eso es lo que pensamos en los conos que tiene que hacerse. Imagínate que digamos, no acatamos el 21, levantan. ¿De dónde viene la gente a trabajar a Lima? De todos los conos. Entonces, la gente que está contagiando sin síntomas, recuerda, mucha gente... Sí, claro, el 80% es sin síntomas, esa ¿no? gente va a venir a trabajar porque levantaron, toma el Metropolitano y comienza a contagiar. Claro. Ya a Lima, que había trabajado en varias áreas, de nada sirve el control en Lima para que haya lugares importantes que contagien más a la población. O sea, y no solo abril, mayo y junio. En realidad lo que usted está señalando es que en los lugares donde se mapee que hay no solamente positivo, sino posibilidad de positivo, cerrar frontera distrital. ¿Usted está diciendo eso? Hoteles, centros de convenciones. Tiene que hacerse como un día, recuerdo, en Brasil se hizo cuando a los narcotraficantes entraron con todo, recuerda las favelas. Algo parecido, pero tiene que tener recursos. Tiene que haber toda una logística nueva, logística de guerra, diría, para que evitar que hayan más muertos en los conos, que amanezcan muertos los viejitos. Lo que pasó en España y Italia es distinto, porque había muchos viejitos en sus casas. Acá la población vieja es 14%. Pero obviamente también se pueden enfermar los jóvenes que tienen problemas. Por lo tanto, esto afecta a todos. Es cierto, los viejitos son los más susceptibles. Entonces, Pero claro, los viejitos, pero también la gente que no está bien nutrida. Claro, no, la gente que tiene situaciones también de anemia. No, hay mucha gente que tiene asma. Lima es y ahora empieza la estación... El cambio climático. Por eso, fíjate, la estrategia no puede ser una sola, hemos señalado, creo que están trabajando todos, por eso nosotros nos sumamos a ese trabajo con críticas y autocríticas, porque le pido a la población nuevamente, Mónica, ustedes en los conos, ¿no? La gente que tiene pocos recursos, tiene que colaborar mucho más, porque la salud del Perú está en juego en estas zonas donde la gente no hace Ahora, eso. Lo que pasa es que entran en la dicotomía o en el dilema, que es o me muero de hambre o me muere coronavirus. Doctor, es una situación también complicada. Por eso es que el Estado tiene que responderles. Las municipalidades. O sea, papá está, hoy las municipalidades juegan un rol, así como nosotros como colegio médico, dejamos nuestro dinero para nuestros médicos, o sea, dejamos hacer cosas, no hay fiestas, no hay Día de la Madre, no hay Día de la Medicina, porque es la salud que está en juego. Pedimos a las municipalidades que hagan lo mismo. O sea, hoy día son los gobiernos locales, los no sé cuántas, son los... Claro, bueno, en total son 1.800 y pico de gobiernos locales, si ¿no? cada municipio que tiene estrategia conoce su ciudad, Coma, San Juan de Lurigancho, ellos con el Estado, con el Ministerio, con estos comandos, podemos lograr, por lo menos, atenuar y no tener una tragedia de Italia y España. Creo que es por eso estas 2 o 3 semanas son críticas para ver que estos comandos puedan hacer, señores, contágienme, se queden en los hoteles. Se quedan en los lugares, hay muchos lugares en pueblos jóvenes donde hay lugares comunales. Entonces, eso tiene que, no solo pensar en el Estado Nacional. Y ahora, pensar la posibilidad del regreso de clases de los escolares es algo todavía muy lejano. No, ¿cuál sería su recomendación médica? Todo mayo, ningún colegio, todo mayo todavía no. Creo que ni mayo es clave en esta ola que mayo, tanto para universidades, colegios, instituciones donde hay masa, eso sí creo que seríamos muy prudentes. Usted habla casi de la mitad del año. Exactamente. Mira, hay países, Canadá ha suspendido todas sus actividades, Canadá. Entonces, fíjate, hay lugares donde toman ya pensando en el corto, mediano plazo. Pero el colegio va a afectar a un grupo, es cierto, pero más importante es la salud de la población. Y recuerden, los niños van hasta transmitir más en esta época. Porque usted me dijo que son vectores, o sea, ellos contagian más que desarrollan una enfermedad. Entonces, mira, salvo que tengan persistencia. Por eso, estrategia de los conos, de los lugares populares, de las regiones, más los colegios, vamos varios frentes. Eso requiere plata, inversión, y creo que el presidente Vizcarra lo ha dicho, y creo que hay que felicitar en eso, que tiene que haber, primero está la salud,
por la salud se pierde y no se recupera. La economía se puede recuperar 2 o 3 meses. No estamos un país pobre como Venezuela, duele decirlo, pero el Perú sí puede salir de esta crisis, pero que no haya menos enfermos y muertos. O sea, la primera mitad del año se tiene que dedicar al tema de la contención, y ya la segunda... Ya poco a poco recuperaremos. El Perú es rico, el Perú tiene, yo digo, pujante, un país tan lindo que estamos nosotros. Pero creo que este virus es bien maloso. O sea, a ustedes mismos los ha sorprendido. No. O sea, a los médicos infectólogos les ha impresionado que sea tan difícil porque mira, de neutralizar. Pensamos, ¿no?, que era poco contagioso. Fíjate, ahora es súper contagioso. Incluso se ha dicho que tú contagias 2 a 3, resulta que puedes contagiar a 4, 5, a 10. Entonces, es más letal, 10 veces más letal que la gripe. O sea, obviamente, felizmente no es como el VIH 35 millones, ni el español a 100 millones, pero igual, no solo es letal en sentido de los grupos de riesgo, sino fíjate cómo colapsa la salud, colapsa la economía. O sea, muchos indicadores... Bueno, y país pobre y país rico, ¿no? O sea, no respeta cuando no se tiene buenas estrategias. Un mensaje, fíjate, Mónica, para el público. Corea del Sur, ¿cómo logró vencer? Hizo estas pruebas rápidas, tenía la tecnología, la ciencia, una cultura, la gente obedece. Acá no obedecemos, somos chicha. Entonces, el Estado dijo apoyo total, aparte político. Pero más que, yo diría, hay que ir un poquito despacito, doctor, porque somos un país informal porque el Estado no ha respondido a las expectativas por décadas. Así es. En realidad, tampoco no es un tema solamente de yo quiero ser informal porque me da la gana de ser informal, es porque el país no le ha ofrecido lo que necesita para poder vivir. Esa es la realidad. Claro, entonces decía Corea, yo tuve el apoyo económico, político, científico y el cultural, el que la gente dice, como en Japón, como en China, la gente obedece. 1 metro, 1 metro. 2 metros, 2 metros. Por ejemplo, incluso la distancia. Decíamos hace poco... No creen mucho en la democracia. No, mira, pero Corea del Sur, Taiwán... Bueno, Corea del Sur. Mira, tú decíamos 1 metro. Resulta que 1 metro es insuficiente hoy día. Dicen hasta 2 metros. ¿Estamos bien o no? Porque muy bien. Yo 2 metros por lo menos. Otra cosa nueva es este tema de, yo decía, no está en el aire y no está en el aire, felizmente. Pero que han descubierto al hablar. El hablar tú puedes contagiar. Es lo que está pasando en el mundo. El hablar es un factor muy importante. Otro hecho nuevo científico que acabo de ver, un estudio de los chinos, de los colegas chinos, es que el mayor contagio se da en los hospitales, en las UCIs. Fíjate, o sea, por eso tantos médicos, enfermeras, enfermos y muertos. Pues hoy tenemos que reajustar la estrategia en las UCIs. Así entonces, por lo tanto, el hablar te contagia. El tocar y besar, obviamente. Entonces yo creo que hemos ido aprendiendo la lección, que estamos viendo un virus realmente súper contagioso, y por eso la población tiene que hacer caso. La gente piensa que... No, y además tenemos que cambiar completamente nuestros hábitos de higiene, o sea, en realidad no solamente culturales, ya no más abrazos, no más besos, la mascarilla permanente, que antes se decía que no necesariamente, pero ahora es obligatoria. Esto sirve para los médicos y enfermeras porque protege, es la 95, pero para la calle decíamos hace unas semanas no lo usemos, pero ahora sí hay que usarlo por lo que estoy diciendo, es muy contagioso, hasta al hablar, y uno va a la cola en el mercado, no, la gente no hace caso. Sí, claro. Entonces creo que esos mensajes son para proteger al personal de salud. Por eso insisto, Mónica, gracias a tu programa, como Colegio Médico hemos pedido nuevamente al presidente, al ministro, bioseguridad. Este es clave. El colegio va a hacer esfuerzos notables, pero no basta. Bueno, el Ministerio de Salud ha anunciado que va a repartir gratuitamente a las zonas más vulnerables las mascarillas. Esperemos, realmente necesitamos en este momento 30 millones de mascarillas para poder estar... Hay que pedir también a los comerciantes que hagan. Hay muchos, creo que es parte de la estrategia de apoyo. Sí, porque en el mercado no hay, ¿no? Y nuevamente hemos pedido que el seguro de vida sea para todos. Entonces, para finalizar, estas 2 o 3 semanas son clave. Tenemos que cuidarnos como ciudadanos, el Estado tiene que responder y debemos estar preparados por una situación compleja, difícil. Ya lo han dicho, es una guerra contra una bacteria, y una guerra se hace con estrategias, con comandos, ¿no? Con comandos, no solo hay que dar en una sola estrategia. Y eso creo que es el mensaje de estas semanas. Son varias estrategias múltiples. Y que gran parte no solo es la población, porque la población tiene que entender que son responsables también las regiones, la gestión, que haya comandos que impongan el orden. Bien. Eso es importante y... Gracias, Mónica, y en nombre del Colegio Médico, mi respaldo al personal de salud que se le está jugando, a los policías. ¿Respalda usted al presidente en lo que está haciendo? Yo he felicitado porque no solamente ha hecho una... Porque le debe haber llegado varios, decir, bueno, no me critiquen tanto. No, pero felizmente nos ha hecho muchos pedidos de nosotros, nos ha hecho caso, como decimos. Más presupuestos, más laboratorios. Entonces habla bien de él. No, yo respeto porque es nuestra máxima autoridad y el esfuerzo que él está haciendo para el país hay que respaldarlo con críticas y con aciertos que no hay que negarlo.
Ciertamente. No hay que negar lo evidente porque estamos frente a un enemigo común y muy duro, muy Así complicado. Gracias, doctor Maguiña. Y ahora vamos a lo único que ha respirado bien en medio de una pandemia, que es el planeta, y especialmente